En su opinión, ¿quién fue el líder de los Beatles? Depende de la época. Los Beatles los organiza John Lennon, pero musicalmente y muy pronto existió una competencia de liderazgo entre Paul McCartney y John Lennon, y en un momento dado, en los últimos años, en los últimos 3 discos, el liderazgo lo asume de alguna manera Paul McCartney, a veces antagonizando muchos a John y a George. Entonces el líder, ¿cuándo? En los inicios el líder clarísimo es John Lennon, porque además no olvidemos que es Paul McCartney el que entra a la banda en la que estaba John Lennon, que ya capitaneaba John Lennon, que son los Quarrymen, que luego pasan a llamarse los Silver Beatles y finalmente los Beatles. Y es Paul el que lleva a George, y son los tres los que conocieron un baterista que cuando tuvieron que echar a Pete Best lo contrataron. Pero evidentemente ya desde los Quarrymen John Lennon cumplía la función de liderazgo y de la voz más autorizada de los Beatles, por lo menos en los primeros años. Yo creo que hacia Robert Soul las cosas se equilibran muchísimo, que es precisamente cuando dejan de componer juntos, que es cuando empiezan a componer cada uno por su lado, y entonces lo que era una asociación, una pareja de compositores, pues empieza a convertir en una competencia, ¿no? Yo creo que esa es la historia de los liderazgos dentro de los Beatles, ¿no? Hasta que finalmente John es el que toma el liderazgo cuando dice, pues quiero salir del grupo, pues vete. Luego se enojaron porque Paul sacó primero su disco en solitario que todos los demás, y es histórica esa, cuando Ringo fue a hablarle en nombre de los demás, como Ringo es la buena persona, fue a donde vivía en el campo Paul McCartney a pedirle que no sacara el disco, y Paul lo echó de su casa y le dio con la puerta en las narices, cosa de la que se ha ofrecido disculpas 800 veces, ¿no?